Hace unas semanas, un suscriptor de mi canal de YouTube me dejó un comentario en un vídeo. Y la verdad es que, bueno, es un tema del que no había pensado nunca hablar, pero la verdad es que, bueno, me llamó la atención que este tema suscitara dudas, ¿no? O tuviera algún tipo de debate. Entonces, bueno, por eso me he decidido a hacer este vídeo. Este vídeo va sobre plagio, lo que debes saber para no caer en el plagio. Pero antes me presento, soy Nuria Sierra, soy escritora, lectora profesional y coach de escritores. Mi misión es ayudar a los autores en el proceso de escritura. Como te comentaba, este vídeo va sobre plagio y, bueno, surge a raíz de un comentario que os voy a leer de una persona que me sigue en el canal de YouTube y que me dejó el comentario en el vídeo, ¿no? Y me dice: hola Nuria, ¿podrías hablarnos sobre el plagio? Hay algunos conceptos de él que no me quedan muy claros y creo que podría ser muy interesante que nos hablaras, quizá poniéndonos algunos ejemplos. Uno de mis quebraderos de cabeza está siendo que mi novela tiene algunos elementos comunes a otra obra, sin embargo, estos no están tratados de la misma manera. Pero temo que esto pueda ser considerado plagio por la similitud que tiene con otra obra. Estoy a punto de entrar en el proceso de corrección, es mi primera novela, y la verdad es que este asunto del plagio me tiene un poco agobiado. Sobre todo porque la inspiración y el plagio se diferencian por una delgada línea. También me gustaría saber si en el caso de que dos tramas fuesen similares por tener elementos comunes pero tratados de diferente forma a la original, sí sería considerado plagio. Muchas gracias por la información que compartes. Con los que queremos ser escritores en el futuro, ha sido, bueno, en fin, bla, 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 ¿vale? Agradecimientos. Bueno, muchísimas gracias por dejarme el comentario. Como os digo, es un tema que, bueno, yo no había pensado nunca que suscitara algún tipo de dudas, pero bueno, por eso me he decidido hacer este vídeo. Entonces, vamos a ir a lo primero. ¿Qué es plagio? Vale, pues para saber qué es plagio, nos vamos al diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, y nos dice que el plagio es la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias, ¿vale? Añade, bueno, hay más definiciones, también habla de ideas, etcétera, etcétera, copiadas, bla, 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 y dice: en el caso de documentos escritos, por ejemplo, se tipifica este delito cuando, sin uso de comillas o sin indicar explícitamente el origen ni citar la fuente original de la información, se incluye una idea, un párrafo, una frase ajena, una fotografía o la obra completa, ¿vale? Yo estudié hace muchísimos años, en el siglo pasado, periodismo, y bueno, pues una de las cosas en las que siempre recalcaban los profesores era eso, precisamente el plagio, ¿no? O sea, no coger algo escrito que ponerlo como tuyo cuando no era tuyo, ¿no? Siempre citar la fuente, ¿no? Que es lo típico del periodismo y de los periodistas. Cita la fuente, de dónde ha salido este comentario, de dónde sale esta frase, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, respondiendo a la pregunta de este chico que me comentaba en YouTube, es cierto que hay una delgada línea, como él comenta, porque la literatura son vasos comunicantes, como todas las artes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que nos comunicamos a lo largo del tiempo y del espacio con otros autores y con otras autoras que están dentro de nuestra tradición literaria y de tradición cultural. Bien, es decir, que las ideas, ¿no? que hablaba Platón, ¿no? Del mundo ese de las ideas que estaban en la caverna, las ideas están siempre ahí y han estado siempre ahí. Bien, es más, hay muy pocos argumentos universales, en concreto 6, que algún día hablaré de ellos en algún vídeo porque es un tema que me apasiona. Hay muy pocos temas y muy pocos argumentos desde la tragedia griega. Es que desde Medea prácticamente está, y desde la Odisea de Ulises está prácticamente contado todo. Todos los argumentos están ahí. Entonces, desde Jasón y los argonautas, por ejemplo, pues todos los argumentos y todos los temas ya están en la tragedia griega. Entonces, imaginaros la complejidad. ¿En qué consiste la diferencia y el no llamar plagio
a una cosa que se parece a otra cosa. Bien, yo puedo coger el argumento de Medea y trasladarlo al siglo actual. Por ejemplo, me estoy acordando de una novela de Lola López Mondéjar que es exactamente, bueno, exactamente me refiero, ella trabaja el mito de Medea, ¿no? El personaje de Medea en su novela. Una novela que se llama, creo recordar, Mi amor desgraciado. Ella trabaja el mito, el personaje de Medea, pero en el siglo actual, en el momento actual. Entonces, ¿eso es copia, eso es plagio? No, es un argumento universal, ¿vale? Que tiene, bueno, pues unos mimbres similares, porque el argumento no deja de ser el mismo, ¿no? Una madre, el argumento de Medea, una madre que mata a sus hijos, ¿vale? Pero trasladado completamente de siglo y me parece recordar además que sucede en Francia, bueno, en fin, que no tiene nada que ver, ¿no? Más que el conato, la idea, que como os digo, las ideas están ahí y van a estar siempre, ¿bien? Es el caso, por ejemplo, de, bueno, hablaba el otro día con un director de cine y, bueno, pues él ponía el ejemplo de que en su película había una escena que sucedía en una cocina donde había, bueno, pues varios personajes femeninos y resulta que luego esa escena la vio en otra película, también que se proyectaba en otro festival, la vio prácticamente la misma escena. Pues que lo curioso de todo es que antes de la película de este director, esa escena ya estaba en otra película holandesa o francesa, bueno, no recuerdo, ¿no? El caso es, a lo que voy, que las ideas están ahí y que somos herederos de una tradición y la cultura es un vaso comunicante que sin saber por qué te llega a ti. Entonces, muchas veces leemos cosas y de forma inconsciente se nos quedan dentro y no sabes de dónde las has leído, ¿no? Y no sabes de dónde te viene, pero te viene. Y luego resulta que a alguien se le ha ocurrido lo mismo, ¿no? No es que se le haya ocurrido, es que la idea estaba ahí y de repente, bueno, pues leemos inconscientemente y se crea una corriente de moda hacia determinados temas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, no? Que de repente, pues, todas las series hablan del mismo tema, de asesinos en serie, todas las series hablan de narcotraficantes, ¿vale? ¿Por qué? Porque, ¿no?, se pone de moda un determinado tema y las ideas están ahí y vuelven otra vez, ¿no? ¿Por qué hay tantos remakes de película? No hay nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Otra cosa es que la visión de cada uno de los escritores y escritoras la reinvente, ¿vale? Reinvente ese argumento y reinvente esa historia, pero las ideas están ahí. Entonces, bueno, el plagio, como digo, y como decía este chico en su comentario, efectivamente, es una línea muy delgada la que hay que cruzar porque somos herederos de una tradición muy larga, cultural, donde todas las ideas vienen del mismo sitio que es las obras griegas y prácticamente no se ha escrito nada desde ahí. Luego Shakespeare lo reinventó, pero en el fondo es siempre lo mismo. Bien. Por ejemplo, os pongo mi caso. Yo en mi libro de relatos, en Nido Ajeno, tengo un relato que es prácticamente la estructura de un cuento de Carver. La estructura hasta incluso en una frase que cambio una palabra, pero de tanta agua tan cerca de casa, cambio una palabra, pero es lo mismo, es Carver, ¿vale? Las personas que lo lean y no sepan quién es Raymond Carver, pues dirán, oh, pues bueno, pensarán que es un argumento original o una estructura original. La realidad es que este texto, como es tan carveriano, al final yo lo que hice fue ponerle homenaje a Raymond Carver. ¿Por qué? Porque me parecía lo lógico, el decir, oye, esto se enmarca dentro de esta tradición y que sepáis que hay muchas cosas, le he cogido a Carver la estructura, ¿vale? Los personajes cambian, las situaciones cambian, pero es muy carveriano. Entonces yo quise que fuera un homenaje a Carver que fuera totalmente explícito. Por ejemplo, otro ejemplo propio. Os pongo ejemplos propios para que veáis que a todo el mundo le pasa, o sea, que esto es lo más normal del mundo, el que digas, ay, se me ha ocurrido una idea maravillosa, ya, bueno, es que la idea maravillosa se le ha ocurrido a 4 antes que a ti. Lo que pasa es que todo parte de tu visión, todo parte de tu estilo, de tu voz, de cómo reinventar y cómo reescribir esa historia, ¿vale? Por ejemplo, La mujer que vendía el tiempo, en mi novela, yo hago un guiño además muy, 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 muy evidente
a Lo que el viento se llevó, porque, bueno, pues mi novela quiero que tenga esa pretensión de obra épica, ¿vale? A pesar de lo breve que es, quiero que sea épica y, por lo tanto, bueno, hay un momento en la que la protagonista revive una escena de Scarlett O'Hara. Me parece que Scarlett O'Hara y Ruth Belville, que es la protagonista, bueno, Ruth Barrell, que es la protagonista de la novela, me parece que tienen muchas cosas en común, entonces hago un guiño a Lo que el viento se llevó, ¿vale? Es un guiño, es más que evidente. Y continuamente los autores están copiando, entre comillas, unos a otros. Me estoy acordando, por ejemplo, de la escena de Titanic, esa escena en la que la protagonista, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y el protagonista, que sí me acuerdo, que se llama Leonardo DiCaprio, están teniendo una relación sexual dentro del Titanic en un carruaje y lo único que se ve es la mano de ella, ¿no? en el cristal del carruaje. Bueno, pues esa escena que dices, wow, qué super escena, cómo se le ha ocurrido hacer esta elipsis maravillosa para no mostrarnos a estos dos personajes ahí en lo más profundo del acto sexual, ¿no? Pues esa escena es de Madame Bovary. Ya está escrita, ya está escrita. La escribió Flaubert en el siglo XIX. Es prácticamente la misma escena. Emma Bovary, que es la protagonista de Madame Bovary, está, vamos a decirlo así, en claro, echando un polvo con su amante, León, y van dentro de un carruaje por las calles de Rouen, y entonces está dando vueltas el carruaje, y lo único que vemos de esa escena es dar vueltas el carruaje y la mano enguantada de Emma Bovary. Entonces, bueno, para que veáis que continuamente todas las obras de arte, ¿no? Todas las obras culturales están haciendo un guiño a la tradición anterior. Lo mismo con cantantes, lo mismo con escultores, con pintores, porque somos herederos de una larga tradición. Entonces, estoy acordándome ahora mismo, también me viene a la cabeza, para que veamos un poco la diferencia entre guiño, ¿no? Guiño y heredero de una tradición, ¿vale? Es decir, puedo copiar, entre comillas, o hacer similar una escena, aunque pasándola por mi tamiz personal, ¿vale? O copiar exactamente una obra. Me estoy acordando de hace unos años me leí un manuscrito, me llegó a través de la agencia literaria y era un manuscrito que yo comencé a leer. Bueno, tenía muy buen estilo, tenía muy buen tono, me gustaba la historia, pero de repente llegó un momento que la historia me pareció muy parecida. No la había leído, pero digo, uy, a mí este argumento me suena muchísimo, 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 pero es que me suena todo, o sea, me están sonando como, además como los personajes, como la caracterización de los personajes, la ambientación, está sonando muchísimo todo. Efectivamente, yo no la había leído, porque era Crepúsculo, ¿vale? La obra Crepúsculo, que luego se ha hecho película, bla, bla, bla. En lugar de ocurrir en un high school americano, estaba ocurriendo en un instituto español, pero exactamente el argumento era copiado y los personajes también, o sea, eran unas adolescentes que en lugar, como os digo, de estar en América, ¿no? Creo que sucede en América, bueno, en lugar de estar en X, estaban en España, entonces era como todo muy surrealista, está auténticamente copiado, o sea, pero copiadas las situaciones, copiados los personajes, entonces eso evidentemente es plagio, porque estoy cogiendo una misma obra y por mucho que lo quiera revestir bueno, vamos a cambiarle la ambientación y en lugar de ser Wisconsin va a ser Cuenca, chico, es que todo esto está copiado, o sea, es que es lo mismo. Entonces, ¿qué sentido tiene el leer una cosa que ya he leído y que ya está escrita, ¿no? Entonces, rebobinando, ¿qué sería plagio? Vale, pues plagio sería copiar absolutamente, como os digo, el guión, el argumento completo de una obra ya escrita, o incluso partes, ¿no? No hacer un guiño a esa obra, como os contaba, lo de Lo que el viento se llevó, o un guiño a Carver, y bueno, pues intentar llevar la misma línea estructural que llevan los relatos de Carver, sino copiarlo.
absolutamente. O sea, una cosa es que te inspires en esa obra y otra cosa es que la copies literalmente, o que copies frases o que copies párrafos y que no pongas la autoría o que no pongas un homenaje, esto es un homenaje a, esto me lo ha inspirado X, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si ha quedado claro con estos ejemplos, que una cosa es inspiración, ¿vale? Inspiración, podemos coger eso, nos ha inspirado, por ejemplo, un cuadro y representar un cuadro en una obra escrita. Podemos coger una escena de una determinada historia de ficción y llevarla al momento actual, por ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos de Medea o del mito de Edipo, por ejemplo, de Jasón y los argonautas, de los argumentos universales. Y otra cosa es copiar absolutamente una obra, o sea, el cogerme un argumento y, como os digo, en lugar de plantarlo en Wisconsin, plantarlo en Cuenca, pero eso al final sería copiar, ¿vale? Tanto copiar la obra entera como os digo, copiar párrafos o copiar frases sin, bueno, pues para empezar, ¿para qué lo vamos a copiar? Y para qué vamos a escribir una cosa que ya está escrita. Y en segundo lugar, bueno, pues citar la fuente o hacer un homenaje a esa obra. Lo que está claro es que no sabría qué decir qué porcentaje de copia tendría que considerarse plagio. Eso sí que no tengo el dato, pero bueno, la realidad es que copiar un argumento, copiar frases enteras, copiar párrafos enteros sin citar la autoría o sin hacer un homenaje a ese autor o esa autora, está claro que eso es plagio. Todo lo demás se puede considerar inspiración, se podría considerar inspiración, salvo, como digo, que copies un argumento, que hay un argumento muy similar a otro, como el caso que os ponía de Crepúsculo. ¿Bien? Y hasta aquí el vídeo sobre el plagio. Espero que haya quedado un poquito claro o, bueno, aclarar un poco las dudas, porque la verdad es que sí que es cierto que hay una línea muy delgada entre lo que es plagio y lo que es inspiración, pero bueno, espero que con estos ejemplos os haya aclarado algo, ¿vale? Y os haya servido. Muchísimas gracias a esta persona que dejó el comentario en YouTube. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, como siempre, ya sabéis, manos para arriba en YouTube. Muchísimas gracias por verlo y lo puedes compartir con quien creas que le puede interesar. Muchísimas gracias.